La primera parte va a consistir en relatar un poco acerca de cuál es su perspectiva de abordaje sobre cómo construyen sus objetos de investigación en torno a los estudios culturales. Bueno, en primer lugar, quería agradecer, más allá de la fórmula SAMAI, por la iniciativa y promover este espacio, que además creo que es un espacio interesante como conversación. No me dejarán mentir, pero digamos la dinámica cotidiana de las actividades dentro de la universidad muchas veces dificulta como un momento de pausa, ¿no? Un momento para detenerse y conversar o intercambiar ideas en torno a lo que nos estás planteando. Estos años trabajé fundamentalmente en una de las áreas en las que, digamos, me he abocado más, que es la de los archivos, ¿sí? El área de archivos, y muy en particular, si quieren, a lo mejor podría ampliar un poco más, el asunto de la construcción de archivos subalternos o comunitarios, ¿verdad? Etcétera. Y quiero plantearme una pregunta que para mí es muy importante y que tiene que ver con los estudios culturales, que es cómo trabajar colectivamente, ¿sí? Es decir, de qué manera yo, con mi trayectoria, mis perspectivas, mis limitaciones también, podía contribuir a un trabajo colectivo que se había ido formando en ese espacio desde hacía ya décadas. Creo que una de las cosas centrales de los estudios culturales, por lo menos en los que nos hemos inscrito aquí, tiene que ver con plantear una cuestión básica y central que por ahí no tenemos tan clara, y es que la cultura no es la expresión elevada de ningún espíritu sublime. La cultura no es la ópera, a eso voy, no es la gran literatura, no estamos hablando de eso cuando hablamos, cuando hablamos de cultura desde los estudios culturales. La premisa básica de los estudios culturales es toda manifestación, todo grupo humano que comparte códigos produce cultura. La cultura es una práctica mediada socialmente, socialmente mediada de significación, ¿sí? Cualquier instrumento, allí donde intervienen los signos, ¿no? Allí donde interviene una disputa por el significado, ahí hay práctica cultural, punto. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en nuestro país. Los estudios culturales dirían un mural barrial por una persona violentada o desaparecida, la antimonumenta de las mujeres, una marca territorial, el pequeño altar doméstico por la persona violentada o desaparecida en los últimos años, o cualquiera de los antimonumentos que existen en distintas partes del país, son indudablemente para los estudios culturales prácticas culturales que son necesarias de ser observadas, estudiadas. ¿Por qué? Porque lo que interviene ahí, y ese es el eje de los estudios culturales, y desde ahí diría una cosa que enfocó muy bien Antonio, que tiene que ver con, bueno, ¿por qué a las derechas? Lo primero que pensemos en el señor que no voy a nombrar, que está gobernando mi país de origen, Argentina, en este momento. Pensemos en distintas maneras. ¿Qué es lo primero que atacan? Las humanidades. ¿Mm? Y las universidades públicas, evidentemente, el presupuesto en educación, pero cultura y humanidades. Quiero decir, a veces creo que nos vamos con la finta en, es porque es lo que menos importa. Yo creo que si lo atacan tanto, justamente probablemente sea porque les importa demasiado. El asunto de qué se produce ahí, qué se dice ahí, qué puede surgir de ahí en términos de crítica, resistencia, en términos de una atención específica a los lenguajes que están disponibles en distintos sectores sociales. Y en ese sentido creo que México ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años por hacer visibles esas manifestaciones, porque la universidad se sensibilice con eso que está extramuros y que produce lenguajes muy potentes para entender
lo que es la experiencia social del sufrimiento, del despojo, pero también de la lucha, de la resistencia y de la conformación política de colectivos, que no está solamente en la organización del Estado. Eso también es algo que los estudios culturales entienden. Cómo se formula, por ejemplo, una conciencia política y una cultura política desde lo que llamaríamos en historia desde abajo, desde prácticas, desde los sectores populares. Creo que ahí hay un esfuerzo que está haciendo, la verdad, México en ese sentido. Cuando me refiero a México me refiero a los espacios institucionales, pero que creo que quizás tendríamos que prestar particular atención, sobre todo en estos momentos en los que yo diría hay por lo menos una preocupación desde las instancias gubernamentales en sostener, en visibilizar, en sostener y en transformar espacios culturales en objetos culturales, espacios culturales y lenguajes en espacios políticos. Que las universidades deberíamos no solamente estudiar como si fueran espacios a diseccionar, sino intervenir en ellos, ¿no? Intervenirlos, potenciarlos, dar lo que tenemos para dar, que no es poco, pensando en la UAM, por ejemplo, ¿no? En su cercanía con los espacios sociales, dar lo que tenemos ahí y bueno, y seguir formando, por supuesto, y en ese sentido contribuir a la movilidad social, formando a jóvenes que vienen desde lugares muy diferentes, y en ese sentido estoy muy orgulloso de ser profesor e investigador de una universidad como la UAM, donde uno puede ver realmente cómo ciertas trayectorias se transforman radicalmente, ¿no? Y me parece que eso era algo que estaba, esa idea de la universidad como espacios concretos de transformación en momentos de crisis, ¿no? Mabel Moraña, una gran crítica de los uruguaya, pero que está en Estados Unidos, de los estudios culturales, plantea que hay que los estudios culturales plantean 4 I. No me voy a acordar de las 4, pero recuerdo que dice, es una inconformidad, digamos, con el espacio circundante, digamos, y con la forma en la que las disciplinas trabajan lo que trabajan, sus objetos y sus protocolos y sus lógicas de indagación, una inconformidad, la intervención en términos de intervenir en un espacio, la interrupción en términos de interrumpir una especie de inercia que las propias disciplinas están generando sobre, bueno, así se hacen las cosas porque así lo hace la historia desde que Langlois, Señobos y von Ranke dijo en el siglo XIX, así se investiga lo que pasó. Y en ese sentido, en esa inconformidad, intervención e interrupción, se forja mucho de lo que deberíamos probablemente seguir como estimulando y quizás redefiniendo, ¿no? En términos, tu pregunta, May, desde México, ¿qué implicaría hoy hacer estudios culturales? Creo que tiene que ver con cómo se redefinen esas inconformidades, interrupciones e intervenciones en el espacio que nos interesa potenciar, que además, bueno, nos guste o no, es un país que está cambiando muy fuertemente, su fisonomía está cambiando afortunadamente en muchos sentidos, sus estructuras están cambiando, pero también acechan los monstruos. Y también creo que eso es algo que tenemos que poder pensar desde nuestros espacios. Muchas gracias, Mario. Precisamente con esto que estaban comentando respecto a la importancia de hacer estas discusiones dentro del contexto de las universidades, sí me parece que es importante hacer un paréntesis y agradecer a la UAM por abrir estos espacios y también al doctorado en Humanidades, ¿no? A la licenciatura en Comunicación Social, a la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural de la UASM, que también nos visitan por acá. Y creo que en ese sentido es importante, ¿no? La propia UASM ha surgido precisamente a partir de estas disputas, ¿no? Políticas, ¿no? Y de la necesidad de atender a las periferias, ¿no? A estas poblaciones que estábamos como al margen, ¿no? Y lo digo porque a quienes estamos en Iztapalapa, de alguna manera nos saluda directamente. Y bueno, regresando al tema de la discusión que estábamos teniendo, y ya pensando específicamente en los objetos de estudio que ustedes nos han relatado, que están trabajando,
sí me parece que sería como importante entender cuáles son esos debates contemporáneos que ustedes encuentran en esos objetos de estudio que han estado atravesando con los estudios culturales, ¿no? Que en este caso el tema de los archivos, el tema del patrimonio. No está Giselle, pero hubiera estado increíble que nos hablaras de las artes, pero bueno, creo que ustedes nos podrían relatar un poco acerca de cómo están pensando estos puentes, ¿no? Que están atravesando sus propios objetos de trabajo. Bueno, como en el ámbito específico de los archivos, bueno, me viene primero una historia que viví cuando trabajaba en archivos comunitarios en Chiapas. Digamos, había establecido contacto con una organización civil que había resguardado algunos documentos, digamos, ¿no? sobre el conflicto armado interno en Chiapas a largo plazo, es decir, durante décadas. Y bueno, digamos, estaba intentando conversar y colaborar con ellos en sus actividades. Y ahí muy pronto aparecieron un par de cosas que me parecen como muy pertinentes traerlas aquí a propósito de tu pregunta. Una tiene que ver con que, bueno, es verdad que había una organización y que esa organización estaba entrelazada de distintas maneras con las comunidades de toda la región, pero el tema específico de la documentación, de los archivos, como es evidente, por otro lado, no formaba parte de sus objetivos prioritarios. En un contexto pues, de amenazas, de violencias múltiples y bueno, de escasos recursos, digamos, lo que tenía que ver con la documentación y el archivo se había ido creando de manera inorgánica, espontánea, como se podía. Y digo en un nivel, como en un objetivo secundario o terciario de sus propias actividades de activismo. Para el doctor Rufer, que habló un poquito sobre las diferencias de esas genealogías de estudios culturales en América Latina, en el norte, ¿qué caracterización haría usted sobre esos estudios culturales en el norte? Que ha tenido contactos, ha leído, estoy seguro. Estoy pensando específicamente en Estados Unidos y también un poco pensar lo que están haciendo en otros lados, pero también un poco lo que no hay que hacer. Porque yo lo he visto mucho esto de análisis mainstream y sobre todo que no tiene una referencia a su propia genealogía, si es que la reconoce. Y para Antonio, sobre este proyecto de genealogía justamente, los estudios culturales, esa triada latinoamericana que confluye, que hace a la UAM, ¿cómo manejar esa densidad, heterogeneidad que me imagino que tiene el archivo? Y no sé, vos me dirás, pero presupongo que uno pensaría, bueno, es una investigación novedosa, entonces no hay mucho hay que crear, pero después uno ve que hay muchísimo y cómo trata de capturar y de empezar a analizar a partir de eso. Es interesante tu pregunta porque una de las cosas que siempre… Hall tenía una frase que no me acuerdo bien cómo era, pero algo así como los estudios culturales se desmadraron, para que me entiendan, cuando cruzaron el Atlántico y los adoptaron los Estados Unidos, ¿no? O sea, él estaba como muy reacio, de hecho casi no quería dar conferencias en Estados Unidos, bueno, en fin. Tenía que ver con, yo creo, hay mucho para discutir sobre esto, pero una de las cosas fundamentales es que en Estados Unidos los estudios culturales pasaron a ser primero a fijarse como una forma de disputar espacios institucionales, ¿no? Disputas en las instituciones específicamente, sobre todo en los departamentos de literatura y de estudios de área. Entonces, se anquilosaron, digamos, de alguna manera como una forma de quienes ya no tenían cabida en la literatura clásica como se entendía y que crearon los departamentos de estudios culturales que hicieron como un mix entre literatura, cine, expresiones específicas de las industrias culturales, y ahí se homologó en gran medida estudios culturales con industrias culturales. El cine, pero muy entendido en ese sentido, cosa que para Hall, Hogarth y demás, que nacen de una preocupación de las culturas obreras,
y de no solamente obreras, pero particularmente obreras y culturas populares, era como, bueno, a ver, aquí hay un desajuste, a menos que entendamos, por supuesto, las economías políticas de las industrias culturales, que sí son un punto importante, por supuesto, pero no quedar solamente en el espacio de la representación o de que todo es representación y el espacio de las disputas representacionales y de los lenguajes dentro del cine y la televisión y lo que dice tal. Bueno. Entonces, la composición de los objetos se fue como anquilosando, diría yo, en ese sentido, o por lo menos así lo vemos desde ciertas perspectivas sureñas. Por supuesto, aquí siempre hay que deslindar. Hay departamentos con estupendos maestros en estudios culturales en Estados Unidos que hacen cosas muy políticas, pero para resumirlo yo diría, hay un reclamo de una despolitización de los estudios culturales en el norte y una especie de abandono total del problema de la ideología, o sea, y de la relación entre estudios culturales, cultura, ideología y política, que es como imperdonable para la vertiente británica y también para lo que queremos nosotros de algún modo recuperar, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo plantearía de ese modo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias David por la pregunta. El archivo efectivamente es heterogéneo, quizás si lo hubiera sabido antes, no sé si me hubiera metido en el proyecto porque realmente, bueno, van saliendo siempre más cosas. Digo, hay una idea de genealogía que me gusta también y es que las genealogías siempre son múltiples en el sentido de que tienen distintos orígenes, ¿no? Y bueno, pues este capítulo o este episodio tiene uno, pero al mismo tiempo si uno como que se detiene o lo mira con atención, se da cuenta de que hay muchas reverberaciones como en el mismo tiempo, incluso hacia debates anteriores y posteriores, ¿no? Digo, hay algunos textos que resultan como muy interesantes de poner en sintonía, ¿no? Bueno, recientemente falleció Beatriz Sarlo y bueno, yo decía, ¿no? Bueno, hay ahí también, ¿no? En Beatriz Sarlo, por ejemplo, en Modernidad Periférica, unas reflexiones muy interesantes sobre una especie de estatuto de lo que nosotros podríamos llamar estudios culturales, aunque ella no necesariamente utilizara ese término. Y precisamente ese asunto sobre el nombre, la fórmula, es una reflexión de también este episodio o capítulo, ¿no? Es decir, hay muchos, yo creo que los estudios culturales, se llamen así o de otro modo en América Latina, tienen múltiples orígenes y eso creo que hay que tenerlo en cuenta también. Y lo que más me interesa a mí personalmente es revisar, además de la construcción del archivo, que ha sido como toda la fase hasta ahora, es leer o disponer para la lectura, mejor dicho, todos esos documentos, los más intelectuales, pero también los políticos, bajo una idea de Humberto Eco que es lo de la obra abierta, ¿no? Es decir, es una experiencia muy particular, pero creo que no privada, ¿no? Y que en el momento en el que uno se pone a releer con pausa, con atención, desde nuestro presente, desde las cosas que estamos discutiendo aquí, lo que fue toda esa producción intelectual, política de las últimas décadas, encuentra resonancias, o por usar otra imagen benjaminiana, como que entra en constelación con muchas de las cosas que se produjeron entonces. Lo que pasa es que hay que tomarse el tiempo, ¿no? Es como una especie de arte de la lectura también, no solo acumular documentos, voy a organizarlos, sino el tiempo, ¿no? para releer también entre líneas, ¿no? Releer en los márgenes lo que esos grandes textos nos dicen, y otros no tan grandes y que permanecen olvidados, es decir, que fueron a lo mejor producidos y leídos en su momento, pero que después entraron en un relativo olvido, ¿no? Para eso
espero yo que funcione el archivo, ¿no? Es un archivo que debe convocar una lectura colectiva de nuevo, ¿sí? Yo, si tengo un poco de suerte, contaré algunas de las cosas que me encontré en ese ejercicio de lectura, pero la idea es que sirva como una suerte de reactualización de toda esa trayectoria y te digo, algunas otras conectadas con ellas, ¿sí? Esa sería como la esperanza, ¿no? Yo creo que los estudios culturales tienen mucho que ver con como con los lenguajes del sufrimiento, pero también con los lenguajes de la esperanza, ¿no? Y esa es un poco también la motivación de ese mirar hacia atrás, ¿no?